El aporte de la política. Descubre el verdadero sentido de la política, el poder y la democracia. Y ya en línea nuestro profe Gustavo Velázquez, le tengo que echar el cuento porque me está viendo que estoy transmitiendo desde casa. Gustavo Velázquez es egresado de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Harvard, donde yo, bueno, gratamente vi clase organizado, bueno, en un curso organizado por ellos desde el Cambridge International Consulting, que es una consultora líder en influencia estratégica, además que ofrece estos programas de capacitación de los cuales yo fui una de esas afortunadas. Es la además doctor en ciencia política, autor del libro La quiebra del modelo político. Harvard es realmente una universidad que destaca en el tema del método específico de Harvard de negociación. Y nosotros hemos estado conversando con él en otras oportunidades acerca de esto y teníamos un compromiso de hablar el día de, bueno, el día que lo coordinara Jessica acerca de esos ejemplos de negociación entre los países y más cuando estamos en una situación global de algunos puntos de guerra a nivel internacional entre países. Y yo le preguntaba en aquella oportunidad, hasta en guerra se negocia. Y nos decía que sí, yo invito a que lo sigan en sus redes sociales, @Gustavo Luis Velázquez, porque, bueno, él siempre es demasiado oportuno, a mí me tiene muy orgullosa la relación que nació entre nosotros. Le digo, profe, que sí, tuve un accidente y estoy fracturada en varios puntos en el pie, brazo, y por eso estoy transmitiendo desde casa. Gracias a Dios que estamos en una radio evolucionada y podemos llevar adelante esto. Aquí estamos al aire a la espera de una operación, pero seguiremos entonces en contacto. Hablemos entonces de esas negociaciones posibles, incluso entre países, incluso cuando hay guerras. Bienvenido. Bueno, pues, lamento mucho el accidente, pero gracias a Dios, pues te veo siempre con ese ánimo maravilloso que nunca te abandona Así es, así es. y ese empuje, ¿no? Te Sí. iba, te iba a echar un poco de broma porque veo que la silla donde estás sentada tiene como una tela de camuflaje. Entonces no sé si estás en... Estoy Está bien. camuflajeada. Sí, Bueno, pues pero, precisamente. ajá, coméntenos de Precisamente, eso. cuando los conflictos llegan a esos niveles que la gente habla de guerra, es cuando más activas se ponen las negociaciones, ¿no? Ujú. Y, y aunque parezca mentira, es donde más posibilidades hay de ponerse De de sentarse en la discutir, mesa. de establecer mecanismos de comunicación para buscar mecanismos que detengan que la sangre no llegue al río, como hay un libro que se llama así, ¿no? Para que Ujú. la sangre no llegue al río. Eso es una vieja expresión. Y es el mecanismo que tenemos, pues, los, um, los seres humanos para entendernos y a medida que vamos evolucionando más, que la vida se va haciendo más compleja, pues cada día es más importante poder contar con estas habilidades, ¿no? Sí. Sociales para poder entendernos, porque las sociedades son eso, son pactos. Las sociedades son pactos. Entonces, cuando los pactos se vencen o cambian, los autores de los pactos cambian y hay nuevos actores, pues entonces es necesario volver a sentarse en una mesa para restablecer las bases sociales y de acuerdo y de convivencia de una sociedad. Sí, entonces con esto de que con más razón en guerras hay que sentarse y seguramente se empiezan a dar conversaciones, pudiéramos concluir que siempre hace falta una medida de presión y un interés de parte y parte de solventar a propósito de cualquier tipo de conflicto, el que sea, siempre hace falta esa medida de presión para llevar una negociación. Bueno, no es necesario. También los seres humanos somos unos seres, el cerebro humano, los seres humanos somos unos seres maravillosos
Lo que pasa es que a veces nos olvidamos de las lecciones que nos da nuestra historia, Sí, porque no necesitamos tanta presión, no deberíamos necesitar tanta presión para sentarnos a negociar y ponernos de acuerdo. exacto. Porque si ya hemos pasado por esas situaciones, como es el caso de muchísimos países y también en Venezuela hemos pasado por muchísimos conflictos. El siglo XIX fue un siglo de guerras, Sí. ¿no? En Y cuando, Venezuela. y cuando habla de acuerdos, también son acuerdos escritos, ¿no? Que es como la metodología, o sea, por ejemplo, y pactos, como acaba de decir, la Constitución y cada una de las constituciones nacionales en cada una de sus fechas ha sido un pacto. Ahora, una constitución sin duda está hecha para una visión de decenas de años, ¿no? Claro, En principio, pero también es verdad que las realidades son cambiantes y las constituciones tienen que adaptarse a, a las realidades, ¿no? Porque si bien hay pactos escritos, como tú los dices, también hay unos pactos sociales, antropológicos, ¿no? ujú, Con todo lo grueso que significa esa palabra, que lo vivimos día a día sin necesidad de escribir ninguna constitución. Por ya, ejemplo, la manera de ser de los orientales, ¿no? Ese es cómo se entienden entre ustedes y cómo se manejan las diferentes maneras de convenir en el oriente del país. Es totalmente distinto a los Andes, es claro, totalmente distinto al Zulia, es totalmente distinto a Caracas. Entonces, esos también son pactos, son acuerdos que permanecen y que de alguna manera también para los que les interesa el tema del liderazgo social, político, hay que entender y hay que conocer, ¿no? sí, Que un país es una unión de regiones donde en cada uno de ellos hay acuerdos, pactos de cómo se tratan y de cómo son, y esos pactos naturalmente hay que respetarlos, ¿no? Con Venezuela nació de eso, de un pacto entre regiones que sí, no se parecían entre sí, que estaban muy cerca, pero que no tenían nada que ver una con la otra, ¿no? sí, Inclusive en tiempos relativamente recientes, ¿no? De tal manera que siempre es fundamental en este proceso de evolución social de nuestros países y especialmente de Venezuela, entendernos cómo vamos evolucionando y respetar mm. esos pactos Que, que que forman parte de nuestra idiosincrasia. Sí, yo creo que hoy en día esos pactos sociales son aún mucho más importantes porque estamos en un ámbito donde prácticamente ya no hay fronteras en la era de la globalización y la digitalización. Pero yo sí, y de allí, bueno, quería salir un poco del caso de Venezuela, aunque yo creo que sí hay igual alguna afectación. Por ejemplo, para tomar el caso y analizarlo desde el punto de vista de la negociación posible, los escenarios que se pudieran estar evaluando en el caso, por ejemplo, de esa guerra Ucrania-Rusia. Sí, bueno, justamente un poco lo que te decía. Sobre todo en ese conflicto que hay allí, entra ese tema histórico, ancestral, Sí, antropológico, donde buena parte de la motivación que se está dando allí no solamente es el dominio, el imperialismo, también hay un tema nacionalista, porque uno oye la historia del lado de Rusia, ¿no? Y para ellos esa región toda la vida había sido parte de sí, Rusia, exacto. ¿no? Eh, el que se haya independizado después, ellos lo asumen como, bueno, parte de unos procesos que no, que
históricamente tal vez no tenían sentido, pero que el mundo como ha evolucionado determinó que Ucrania hoy es un país autónomo, soberano, etcétera. Entonces, muchas de las razones de ese conflicto están allí presentes, ¿no? Entonces, eh, y lo que pasa también, como sucede en otras partes del mundo, que cuando se involucran otras potencias, entonces se complica más el proceso de la Como es negociación. como es el caso de Estados Unidos, que además se involucró fue el gobierno anterior y hoy día, pues el ejercicio del gobierno de Estados Unidos lo lleva Trump, que no fue quien estaba cuando la guerra. Y a veces justifica muchas de sus acciones dejándola a una responsabilidad anterior. Así es. Entonces, bueno, allí hemos visto los intentos de establecer un diálogo, una comunicación por muchísimas vías, ¿no? Porque quienes están afectados allí, la comunidad europea principalmente, sin duda en el tema geopolítico, pues a los Estados Unidos, pues naturalmente no le interesa ese avance de lo que era, de lo que es Rusia, la antigua Unión Soviética, nuevamente en esas regiones y aquí entran a jugar otros asuntos que van más allá del tema limítrofe, del tema eh, mm, Territorial. histórico, Ujú. ¿no? Del tema histórico, y entran esas luchas de poder entre los personalismos que hay Mm. en el mundo de hoy, pues, ¿no? Sí. Donde, por ejemplo, estos son uno de los principales protagonistas, ¿no? Vladimir Putin y Donald Trump. Ahí Ah, vemos también cómo el presidente de Francia también ha intervenido mucho tratando de buscar un entendimiento, de tal manera que en estos temas de negociación podemos rescatar que la comunicación es fundamental cuando se presentan conflictos de este tipo, precisamente para evitar que no lleguen al extremo. sí, y esos personalismos están un poco fuera de lugar según lo que dice el método de Harvard, ¿no? En uno de sus principios de las emociones, de poner fuera al tema de las personas, ¿cierto? Exactamente, bien, bien lo dices tú, María Alejandra, que dice separe a las personas del problema. Así Esa es una es. máxima, esa es una máxima que hay ahí. Tengo muy bien presentes los principios, profe, pero bueno, ahí seguimos comunicándonos y analizando porque es interesante saber y hacerle seguimiento a esto y que sean los profesionales, pues, quienes den su opinión. ¿Usted cree que puede haber una solución ya para finalizar? Sí, como en todo en la vida, hay que entender y ceder, ¿no? Ujú. Ceder. Para lograr mejores acuerdos. Allí vimos el caso ahorita del cierre del gobierno en los Estados Unidos. Al final negociaron, Ujú. negociaron hasta que llegaron a un acuerdo. Sí, Y en el acuerdo los demócratas no salieron muy bien, pero se dieron cuenta que era preferible este acuerdo a las consecuencias de mantener el gobierno cerrado, ¿no? sí. Entonces, Importante, si bien no fue un excelente acuerdo para los demócratas, peor hubiera sido si siguieran en claro. la vía que llevaban. Importante entonces este punto, para lograr esos acuerdos, siempre que hay que ceder, y esa es una de las propuestas que usted, a mí me quedó de la vez pasada, la entrevista pasada, no es solo ganar, ganar, que es la propuesta que da el modelo como tal, sino también colaborar, colaborar, así lo decía la vez pasada. Muchísimas gracias a Gustavo Velázquez, egresado de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Harvard, doctor en Ciencias Políticas, autor del libro La quiebra del modelo político, CEO del Cambridge International Consulting, que es una consultora líder en influencia estratégica y Que, también que- en que dirección. ahora en noviembre tenemos nuestro próximo workshop de negociación y persuasión en Harvard, ¿Cuándo del es? 17 al 21 de noviembre. 17 al 21 de noviembre. Bueno, podemos seguir conversando esto en Sí. esta semana y porque nos quedamos cortos como siempre y nos da toda la información, profe. Vamos a decirle a Jessica que lo contacte para esto. Arroba Gustavo Luis Velázquez para que lo sigan y bueno, vamos a enterarnos de
entonces en esta próxima entrevista de todos los detalles de la planificación del Cambridge International Consulting. Al momento de hacer pausa para hacer publicidad, ya venimos con más.